Ya estamos de regreso desde Mérida. Y bueno, y me acompaña don Luis Correa Mena, Muy buenos días. don Federico Berrueto. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rodrigo Luis? Bueno, Federico. hoy es el cuarto informe de gobierno de Mauricio Vila. Y bueno, ¿cómo se va moviendo Yucatán? ¿Cómo mucha gente vino de México? ¿Por qué? ¿Está de moda Yucatán o está de moda Vila? ¿Es precandidato? ¿No lo es? ¿Cómo lo ve? Luis Correa. Bueno, yo creo que las dos cosas tienen que ver. Yucatán es del interés del país. Destaca en materia de seguridad, es ejemplo en otras partes de la República. Y pues está de moda porque mucha gente está viniendo a vivir acá. La ciudad de Mérida se ha revaluado, etcétera, etcétera. Y el gobernador también está de moda porque toda vez que el PAN participará de manera preponderante en la designación de candidato de la alianza probable para el próximo proceso electoral, pues el gobernador Vila es uno de los actores principales que tiene el PAN para proponer. Vamos, son los que tienen las calificaciones para estar entre los probables, ¿no? Federico. Bueno, sin duda alguna, Yucatán y su gobernador están en los primeros lugares por diversas consideraciones. Yo agregaría a lo que dice Luis una adicional, la relación que él ha podido construir con el gobierno nacional y concretamente con el presidente de la República, que también se incorpora a esto. Y agrego también una de las inversiones estratégicas del gobierno federal, que es el Tren Maya. Cómo ha encontrado el gobernador una forma para resolver algo que pinta para un gran problema de ese proyecto. Y esto tiene que ver con la conectividad, porque el Tren Maya no va a llegar a Mérida. El Tren Maya se queda a 10, 12 kilómetros de la ciudad. Y el gobernador pues encontró una fórmula para solucionar ello. Pero también tenemos muchas otras cosas que tienen que ver con un gobierno que va a cerrar bien en los 2 años que vienen o que le quedan, bueno, poco menos de 2 años. Y esto es singular porque normalmente es al revés. ¿Qué quiero decir con ello? Que para los gobernadores los 2 últimos años son los más complicados, los de más cierre. difíciles, y sobre todo porque pues, se les acabó el dinero, se les acabaron las ganas y el equipo anda ya mirando hacia otro lado. Entonces lo que vemos es que en este caso, sí, Mauricio Vila va a poder tener un buen cierre. Pero Oye, Luis, antes de eso, es que dice Federico, el equipo está volteando a ver a otro lado, como al ayuntamiento, por ejemplo. Bueno, antes de atender tu provocación, yo quisiera abordar este planteamiento que hace Federico como uno de los adicionales de atracción que tiene el interés público y el interés nacional, Yucatán y su gobernador en específico. ¿Por qué? Porque para mí representa cuando menos, si no algo detestable, sí cuando menos una paradoja, ¿no? Esa misma cercanía o esa misma construcción de relación que ha hecho el gobernador Mauricio Vila con respecto al gobierno federal, pues de alguna manera distorsiona un bloque opositor al gobierno federal y a su titular Andrés Manuel López Obrador. Vamos, si hoy se está conformando en el país un bloque opositor, o sea, una alianza electoral cuya premisa, hipótesis, sustento y animación es lograr una fuerza político-social capaz de derrotar a Andrés Manuel y a la Cuarta Transformación, ¿cómo tener como eventual abanderado a alguien que no ha representado ninguna oposición a esa manera de entender al país y de dirigirlo, a esa manera de ejercer el poder? ¿Cómo poner como cabeza opositora a alguien que no representa oposición y en algunos casos representa similitud? Cuando menos lo que tú planteas se me antoja una paradoja, ¿no? Bueno, no, y sí lo es, y yo diría que ese es parte del problema, y es la tensión a la que están sujetos muchos gobernadores. Por un lado, la necesidad de llevar una buena relación con el presidente de la República, pero por otro lado, bueno, el defender su propio proyecto. El presidente es verdaderamente arrollador cuando se trata de defender a su partido o a su gente. Y es además muy, hasta pudiéramos decir, majadero, grosero, hostil, cuando se trata de los adversarios. Entonces es muy complicado para un gobernador llevar buena relación con ese personaje cuando estamos hablando del futuro. Pero entiendo la complejidad
y yo descargo de responsabilidad a cualquier gobernante que no tiene en sus espaldas la tarea política opositora al régimen en ejercicio de su encargo. El asunto donde se vuelve paradoja en el caso de Mauricio Vila es que es un gobernador con pretensiones de candidato y de candidato de un partido opositor al gobierno federal. Entonces ahí es donde la paradoja, la complejidad se vuelve una paradoja. ¿Cómo la va a manejar Mauricio Vila para auténticamente representar los intereses opositores de los partidos coaligados y de la sociedad que no quiere ver, no ve con buenos ojos el ejercicio gubernamental del presidente? Y no quiere la continuidad de eso. Pero tampoco quiere una confrontación. Yo creo que hay mucha gente que quiere no solo una confrontación, una eliminación. O sea, estamos regresando a los tiempos de la confrontación política donde el adversario no lo es solo adversario, hay que eliminarlo. Hay que eliminar no es lo que es enemigo. y lo que representa. O sea, no es adversario, es enemigo. En tanto el presidente ha ejercido un poder el poder público, el Ejecutivo Federal, en el sentido de la eliminación de las estructuras y la manera de que como veíamos este país, como veíamos estructurado este país, por supuesto, para buena parte de la sociedad y para los partidos políticos, representa la necesidad de eliminar su presencia, su ejercicio gubernamental y cualquier vestigio al respecto. Coincido plenamente con Luis. Creo que la polarización que hay de por medio impide la moderación. O sea, el bloque opositor no va a poder ser una fuerza moderada. Va a tener que darle aliento a un rechazo que ya existe en la sociedad. O sea, el 13 de noviembre hay que leerlo bien. No es un evento de los partidos, es de la sociedad, fundamentalmente la sociedad urbana. Y la sociedad urbana tiene una postura muy clara frente a lo que existe. Yo aquí diría que una postura moderada o tibia no podría representar ese sentimiento colectivo. Oye, y por otra parte, entiendo lo que están diciendo, pero por otra parte, Federico estaba proponiendo en algunos bloques anteriores, propone que hayan primarias y que pudieran ser varios los aspirantes de la oposición. Esto hablo para encabezar la oposición hacia el 24. ¿Qué nombres hay, Federico? Bueno, mira, es que el tema de una elección primaria no es tanto los nombres. Claro. Es el proceso, es el método. A ver, el método que plantea Federico es un método que busca que haya cada vez menos decantaciones por particularidades y hay un mayor agrupamiento de la fuerza opositora. O sea, al haber primarias, tú escoges a Juanito y el otro escoge a Raquelita. Muchas, y en esa división te va la falta de oportunidad de triunfo electoral. Pero si tú haces una primaria y eso lo eliminas y ya solo va Raquelita con los votos de Juanito, entonces ya tienes una fortaleza y una probabilidad de triunfo electoral muchísimo mayor. ¿Hay posibilidad de ganarle a Morena, Federico? Sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, el problema aquí, bueno, es el método y es la imaginación política y es la inteligencia o la capacidad de la oposición de articularse a un aliento social que allí existe. Y si lo hace bien, no tengo la menor duda que la oposición puede generar la alternancia y la presidencia de la República. A ver, yo estoy de acuerdo y lo fraseo de otra manera para que pueda, al menos desde mi óptica, quedar más claro. Partido político que tenga mayoría que Morena no hay. Okay. A ver, vamos a quedar por eso. Ánimo social mayoritario en contra del ejercicio del poder de la 4T, sí lo hay. Y lo que expresa Federico es alguien que aglutine. Cómo ese aliento social es aglutinado para lograr la fortaleza electoral única opositora que derrote con singular alegría o con cierto grado de contundencia al ejercicio de la 4T. Pero estás hablando entonces de una mayoría de rechazo, no mayoría a favor de nada. El 21, a ver, por eso incluso hace rato cuando Federico decía que no se puede andar con gradualidades o tibiezas, sino va a ser un postulado franco de enfrentamiento. Esa es la mayoría de rechazo que históricamente se ha acreditado gran motivadora del voto. O sea, a ver, estamos
y viviendo una nueva etapa de un voto altamente emocional en México. Lo ha capitalizado uno, ahora hay que capitalizarlo del otro lado. Del otro lado no hemos sido capaces suficientemente de capitalizar ese voto. Hay quienes incluso desde este lado del hemisferio político y social dicen no hay que enfrentar a la 4T porque tiene tantos electores que no hay que molestarlos, hay que tratar de ganarlos por otras vías, tratando de ser similares. Yo no coincido con eso. Yo coincido que las competencias se dan en el contraste. Las enemistades y los eventuales triunfos se dan en el alto contraste. Y yo creo que estamos en una etapa que tiene que haber ese alto contraste de definición, donde los que quieren seguir en el derrotero en el que están con Morena y sus candidatos, y los que quieran cambiar la ruta y recuperar las instituciones de este país, por deficientes que sean, tenemos que estar enfrente. Listo. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, bueno, ok, ahora voy a regresar a Yucatán, que precisamente lo que acabas de decir. ¿Tú crees que en Yucatán, teniendo en cuenta que el PRI y el PAN han sido enemigos, antagonistas históricos, has sido víctima y victimario de las dos partes del Estado, ¿tú crees que también debe ser una campaña de contrastes? Tiene que ser una campaña de contrastes y tiene que tener no necesariamente con el PRI. Y no necesariamente con el PRI, con el que históricamente ha habido el contraste. Creo que yo he platicado antes y si no lo recuerdan, lo retomamos, me parece necesario incluso recordarlo, que yo digo que con el PRI con el que peleé y con el que conviví, tuve serias diferencias que se quedan pequeñas junto a las diferencias que tengo con el ejercicio de poder, con las características de Andrés Manuel y sus partidarios. Yo con el PRI, yo ya no discutía si el Estado tenía la responsabilidad en las cuestiones de seguridad. Hoy resulta que hay que replantear eso. Yo con el PRI ya no discutía que los organismos autónomos garantizaban un ejercicio del poder más equilibrado. Ahora resulta que ya eso se puede cuestionar. Yo con el PRI ya no discutía si la ley era la ley. Y resulta que con Andrés Manuel, pues hay que discutir si la ley es la ley o para qué sirve la ley. Entonces resulta que lo que algunos le llaman opciones políticas fundamentales ya no eran discutibles, difícil de acordar cómo plasmarlas en concreto para el tema respectivo, pero ya no estábamos discutiendo cuál era el rol del Estado, de la sociedad y de la ley, etcétera, etcétera. Hoy que se replantea eso, me queda claro que las diferencias que yo tenía con gente de mi partido y con gente de otros partidos, específicamente el PRI, se empequeñecen en este momento y en estas circunstancias de México y de Yucatán específicamente, con las que tengo con Morena y sus partidarios. Federico, en este caso, y te lo voy a plantear hoy que hay una elección ya este año en Coahuila o en el Estado de México, ¿crees que logre, en Campeche no lo lograron, que logre el PRI y el PAN, o sea, llevar a los partidarios, a los militantes panistas o los priistas, al revés, los priistas a los panistas o los panistas a los priistas, ¿crees que los pueden llevar a votar por ellos? Mira, Coahuila y Estado de México tienen condiciones muy distintas. En el caso de Coahuila, lo que ha ocurrido es que el PAN está viviendo una de sus mayores crisis, de manera tal que ni siquiera se plantea como problema que los millones o cientos de miles de votantes panistas puedan sufragar por el candidato del PRI. Prácticamente el PRI y el PAN está ya muy disminuido. De manera tal que sí creo que va a poder sumarse en una inercia que apunta claramente a la victoria, sobre todo por las divisiones que tiene Morena en Coahuila. El caso del Estado de México es muy diferente. Ahí sí se da esta situación donde si no hay suma de PRI, de los electores del PRI, o que tradicionalmente votan por el PRI, los electores potenciales del PAN, que son más volátiles, si no tienes esta suma, no van a poder tener competitividad y eventualmente ganar. Ahora, ¿cómo lograrlo? Porque el tema no es de lógica numérica, no es que se junten, acuerden. Son ánimos. No, es el proyecto y sobre todo la narrativa, la oferta, ¿qué le ofreces tú para que se sumen de un lado o de otro, pero sobre todo los ciudadanos, porque no nada más son los electores afines al PAN o al PRI. Las elecciones ahora se ganan fundamentalmente con el voto ciudadano. Y si no tienes claridad al respecto, pues me temo que
el bloque opositor no va a poder lograr un triunfo que sería de la mayor importancia. Que se gane Coahuila y se gane Estado de México, eso prácticamente lo que va anticipando es que va a haber alternancia en la presidencia. Bueno, pues ya. Sobre todo Estado de México, hay que reconocerlo con todas las dudas que esto nos plantea. El Estado de México es crucial para la expectativa y el ánimo social a futuro. Pues le agradezco mucho a Federico Berrueto, a Luis Correa Mena, una vez más que estén aquí, ambos mano a mano, que además es muy bueno. Nos vamos a escuchar la próxima semana aquí desde Mérida.